mantener adecuadamente un acuario marino, incluso con corales vivos. Ya tocamos el tema del amoníaco, amonio, nitrito, nitrato, temperatura, salinidad. Hoy toca el tema del fósforo. Es importantísimo el tema del fósforo para el acuario, toda vez que, bueno, hay muchas teorías donde dicen que el fósforo no debe de ser analizado en el acuario, que no es necesario. Otras teorías comentan que el fósforo debe estar totalmente indetectable, es decir, en cero, totalmente en cero en el acuario, ¿sí? Y como esas miles de teorías, sin embargo, les voy a comentar que los seres vivos necesitamos el fósforo sí o sí para nuestra vida cotidiana, para nuestra vida diaria, para construir nuestra estructura. Por ejemplo, nosotros necesitamos el fósforo para construir los huesos. Así los corales también necesitan el fósforo para generar las energías o los nutrimentos que necesitan para su desarrollo, para su crecimiento, para su coloración, para su reproducción. Incluso los corales duros, que es donde más he visto las teorías de que fósforo indetectable y te va bien, los corales duros necesitan el fósforo sí o sí para calcificar. En cierta manera, les voy a comentar que el fósforo necesitamos tenerlo equilibrado en el acuario, que no sea indetectable, no lo necesitamos que sea indetectable en el acuario, pero también necesitamos medir cierto nivel alto de fósforo para efecto de no dañar los corales, y les voy a comentar por qué. Así como ya les comento que necesitamos el fósforo para calcificar, para construir nuestros huesos, en el caso de los corales también lo necesitan para calcificar, para construir su esqueleto. El fósforo también en exceso perjudica a los corales, sobre todo corales pétreos, porque inhiben su crecimiento, inhiben la calcificación. Al momento de inhibir la calcificación, pues lógico es que el coral deja de crecer. Si un coral no crece en cierto tiempo determinado, pues comienza a enfermar, comienza a expulsar algas zooxantelas y termina por morir ese coral, ¿sí? Otro factor por el cual tenemos que checar el nivel de fósforo es porque el principal abono para las algas en el acuario marino es el silicio y el fósforo. El nitrato también, sin embargo, de estas dos primeras sustancias, silicio y fósforo, es lo que más se alimentan las algas, sobre todo diatomeas, algas filamentosas. La biopsis también incluso se alimenta de fósforo, por tanto, tener una base alta de fósforo, pasar una base de fósforo adecuada en el acuario, nos va a permitir tener algas indeseables en nuestro tanque. Y no es solamente el hecho de tener las algas, lo que sucede es de que luego las algas van invadiendo rocas, van invadiendo arena, comienza a invadir la estructura del coral. Por ejemplo, cuando las algas invaden la estructura del coral, comienza a expulsar algas zooxantelas, ¿sí? A pesar de que se reproduce mucho alga zooxantela, igual las comienza a expulsar y el coral comienza a quedar en colores marrones, ¿sí? Por eso hay veces que se preguntan, oye, pero ¿por qué mis corales están marrones? Si le estoy editando esto, le edito el otro, el tanto de luz, bla, 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 cambios parciales. Pues puede ser por el exceso de fósforo que te está generando en el acuario. Ahorita les voy a mencionar cómo es que entra el fósforo al acuario para que ustedes tengan previsto si alguna vez han metido fósforo al acuario o si lo están metiendo y cómo evitar introducirlo al tanque. Entonces ya lo digo, cuando el fósforo está en demasía o está en niveles altos dentro del acuario marino, va a provocar la inhibición de crecimiento de sus corales y termina por la mortandad de los mismos. No sé, un dato muy tangible o, perdón, muy visual que podemos observar nosotros en los corales antes de morir es de que se ponen marrones, ¿sí? Esto es por la alta tasa de fósforo y pueden durar meses con esa coloración marrón, pueden durar meses, pero ya les digo, inhibe su crecimiento y termina por morir. Ahora bien,
¿El fósforo también perjudica a los peces? Cuéntenme ustedes qué saben sobre el fósforo y el perjuicio de los peces. Déjenme su comentario aquí, por favor, aquí abajo en la caja de comentarios para ver qué es lo que ustedes piensan antes de e incluso ya viendo el video, qué es lo que ustedes están pensando sobre el fósforo para daño de los peces. Pues bien, les voy a comentar. Sí puede dañar a los peces, toda vez que en mayor presencia de fósforo hay mayor presencia de algas, sobre todo algas diatomeas, algas filamentosas, pero la que más nos pudiera preocupar aquí en este punto es el alga diatomea. Cuando el alga diatomea se reproduce al por mayor, esta jala grandes cantidades de oxígeno, ¿sí? Entonces, el mismo oxígeno que jalarían los peces, que jalarían los corales, que jalarían los invertebrados, las algas lo va a jalar y en mayor proporción porque son, digamos, son muy, o sea, las algas es más sencillo que agarren el fósforo por su estructura prácticamente simple que tiene, ¿sí? Entonces son oportunistas, esa es la palabra que estaba buscando, son oportunistas. A la primera que vea oxígeno, pues no importa quiénes estén compitiendo con el oxígeno, perdón, ellas van a ser las principales en jalar el oxígeno, dejando sin oxígeno a peces, corales, invertebrados, incluso bacterias. Recuerden que las bacterias aerobias, las que transforman, por ejemplo, las bacterias nitrosomas, las que transforman amoníaco a amonio, necesitan una fuerte cantidad de oxígeno en el tanque. De manera que si no tienen esa cantidad de oxígeno en el tanque, simple y sencillamente las bacterias nitrosomas van a morir. Y ustedes dicen, pues igual y le adito más bacteria. Pues le puedes aditar cuantas veces quieras bacteria a tu tanque, pero igual van a morir porque no tienen el mismo nivel de oxigenación. Entonces, tú metes bacteria al tanque y posiblemente 5 minutos ya tengas un bloom bacteriano, o al término del día ya tengas un bloom bacteriano precisamente por la falta de oxigenación, ¿sí? Y mortandad de las bacterias. Entonces, ¿qué ocasiona la mortandad de bacterias en nuestro tanque? Ocasiona que no haya esa transformación de amoníaco a amonio por parte de las bacterias nitrosomas. Ya lo checamos ahí, el tema del amoníaco a amonio. Si tienes duda qué es, ve a ver el video. Aquí te dejo el enlace arriba, ¿sí? Para que vayas, o aquí en la descripción también te dejo el link para que vayas a checar el tema del amoníaco. Y bien, pues al no haber esa transformación de amoníaco a amonio, mucho menos va a haber una transformación de amonio a nitrito, que es que es la chamba de las bacterias Nitrobacter, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos tres problemas. Tenemos el problema del fósforo, que está, digamos, limitando la oxigenación en el tanque a causa de la aparición de algas en demasía, algas diatomeas sobre todo. Tenemos la aparición de amoníaco por la nula o poca transformación de amoníaco a amonio. Tenemos también la nula o poca transformación de amonio a nitrito, toda vez que si las bacterias nitrosomas no trans, transforman o no depuran adecuadamente esos niveles de amoníaco, pues tampoco van a transformar o depurar los niveles de nitrito, ¿sí? Y con esto, pues también lógico, el nitrato se nos va a disparar. Entonces va una cosa conjunta. Por eso les había comentado de un inicio que vamos a ir ligando poco a poco los parámetros del acuario, toda vez que hay veces que me preguntan, ¿qué nivel de fósforo necesito para mi tanque? ¿Qué nivel de nitrógeno o qué nivel de nitrato necesito mantener para mis corales? Es que todo va ligado. No podemos separar una cosa y separar la otra, ¿sí? Porque todo va ligado. Un nivel de fósforo también va a involucrar un nivel de amoníaco, amonio, nitrito y nitrato y por supuesto de pH. Todo va ligado y lógico, si esos niveles están mal, toda la cuestión biológica anda mal, por añadidura, la cuestión química no te va a funcionar. La adición de calcio, la adición ¿cómo se llama? De carbonatos, KH, o la adición de magnesio, no te va a funcionar si la biología anda por los suelos en tu acuario. ¿Por qué? Porque no, ya te digo, si hay
fósforo en exceso o fosfato en exceso en el tanque no va a permitir una adecuada calcificación. Entonces tú puedes estar aditando calcio, calcio y calcio. No vas a ver que tus corales progresen y por el contrario, ese calcio se va a precipitar, ocasionando pues una baja de pH, también te va a precipitar el carbonato y por último el magnesio también te lo va a precipitar. ¿Sí? Entonces este es un problema conjunto, por eso necesitamos conocer bien los niveles de fósforo que podemos mantener en nuestro acuario en base a lo que tenemos el nivel de nitratos y el nivel de carbono. Hay una relación, es una relación, digamos, hecha por un científico, oceanográfico, oceanólogo, perdón. Fue hecha esta ley de los parámetros, se llama la ley de Redfield, o la tabla de Redfield, o la regla de Redfield, como ustedes lo quieran llamar. Él nos comenta que la relación entre carbono, nitrato y fosfato o fósforo debe de ir de 106 partes por millón de carbono, 16 partes por millón de nitratos y una parte por millón de fosfatos. Esa es la relación que él da para tener balanceado la biología en el acuario. Si sobrepasas esa relación, si sobrepasas la relación de fósforo, pues tiendes a tener algas marrones. Si tiendes a tener niveles bajos de fósforo respecto al carbono y al nitrato, tiende a poner las algas verde azules, lo que comúnmente conocemos como cianobacterias. ¿Sí? Sin embargo, pues otros problemas que te da, te digo, tener el fósforo elevado, ¿sí? Aparte de que no va a calcificar, aparte de que tus corales van a morir, aparte de que tus peces y corales se van a quedar sin oxígeno en el tanque, aparte de que va a haber muchas bacterias, muchas algas en el tanque, hay un problema adicional que se genera con la aparición de fósforo alto, y esto va relacionado con todo lo que ya digo, son las bacterias gram negativas. Las bacterias gram negativas siempre están presentes en nuestro tanque. Tenemos bacterias gram negativas, gram positivas, ¿sí? Algunas son benéficas, otras son maliciosas en el tanque cuando están en exceso. En este caso, las bacterias gram negativas serían dañinas y perjudiciales para nuestros peces y corales cuando están en exceso. ¿Y cuándo van a estar en exceso? Pues precisamente cuando el nivel de fósforo está elevado. A falta de oxigenación adecuada en el tanque, comienza a haber proliferación de bacterias gram negativas y un descenso de bacterias gram positivas, ¿sí? Y esto va a ocasionar como tal que tanto peces como corales como invertebrados comiencen a enfermar. Comienza a haber la aparición de hongo, comienza a haber la aparición de algunos parásitos en los peces, sobre todo los peces que no tienen escamas, ¿sí? Que están prácticamente su baba y su piel al descubierto. Comienza a haber la aparición, ya lo conocemos todos como el típico Cryptocaryon irritans, típico ISH, así lo conocemos todos como el ISH. Entonces, esto, bueno, pues ya todo el mundo sabe lo que es el ISH, y los que no saben qué es el ISH, luego haré un tema respecto al ISH, ¿sí? El ISH no es otra cosa más que un parásito. Se dice que es un parásito que se pega en la piel del pez y comienza a reproducirse, tiene varias etapas, hasta llegar hasta las branquias, impidiéndole al pez respirar adecuadamente, ¿sí? Entonces, cualquiera que sean las causas de mortandad de los peces, todo puede ser causado por fosfatos en exceso, ¿sí? Entonces, chéquense muy bien sus test, si no están mintiendo los niveles de fosfato, porque hay veces que me dicen, oye, pues es que mis niveles de fosfato están en ceros, pero tengo algas. ¿Qué onda ahí? ¿Qué tengo que hacer? ¿O a qué se debe? Bueno, te voy a platicar dos opciones por las cuales tu nivel de fosfato sale en ceros o casi indetectables. Primera opción,